Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y me gusta pues el que participar aquí, ¿no? Y agradezco el interés por este cuidado en el final de la vida que seguro pues que todos hemos tenido, ¿no? Algún familiar o nosotros mismos pues que cuidar a personas que están con una enfermedad avanzada. Y en esta charla, bueno, pues me gustaría también que pudieran participar los presentes y que pues quitan el micrófono y participan y me preguntan con santa paz para aclarar alguna duda, porque a lo mejor yo estoy explicando algo que conocen y a lo mejor se queda algo que tienen alguna duda sin explicar. Así que, pues si quieren, me lo pueden comentar y yo con mucho gusto pues intentaré responderles, ¿no? Bueno, pues llevo casi 20 años trabajando en cuidados paliativos en el Hospital Centro de Cuidados Laguna, que sí inauguró. Tuve la suerte también de participar en los comienzos. En el 2002 empezó el proyecto, ¿no? Y por eso pues son casi 20 años los que llevamos ahí impulsándolo, ¿no? Y ahora mismo somos el centro más grande de España en camas de cuidados paliativos y el segundo de Europa. Y tenemos pues esa gran responsabilidad de intentar hacer las cosas lo mejor posible y que nuestros pacientes pues estén bien atendidos, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, pues los cuidados paliativos, ¿quién puede venir a cuidados paliativos? Pues una persona que tenga una enfermedad avanzada, incurable, pero que tenga control de síntomas que no está ajustado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a poner el ejemplo de una persona muy mayor, anciana, que se va apagando poquito a poco como una velita y está en su domicilio. Pues puede ser atendido por su médico de cabecera, por ejemplo, pues fantásticamente bien y puede fallecer muy bien en su casa, rodeado de sus seres queridos y con su médico de atención primaria, su enfermera, su equipo, ¿no?, de atención primaria. ¿Cuándo se le derivaría a cuidados paliativos? Pues cuando haya algún problema que no se puede controlar fácilmente, que es preocupante, que es pues cambiante, que descontrola todo, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo que igual que una persona que tenga una cardiopatía y el médico de cabecera pues le va siguiendo la tensión, le va siguiendo tal, pero ¿cuándo le derivaría al cardiólogo? Bueno, pues cuando haya algo que se descontrola, cuando hay un problema importante que tiene que llevarlo un experto. Pues eso mismo lo podríamos aplicar a cuidados paliativos, ¿no? ¿Cuándo vendría a cuidados paliativos? Pues cuando tiene un problema importante que no se puede controlar pues con los cuidados y la atención ordinaria. Así que si una persona está con un problema respiratorio importante, si una persona está, pues, con lo que queramos, convulsionando, está, bueno, pues con cualquier problema importante que no se puede controlar, pues podríamos atenderle en cuidados paliativos. Tenemos como dos principales ámbitos, que podría ser el domicilio y que se incluyen también pues las residencias de ancianos, porque realmente es el hogar de esas personas, y la parte de hospitalización principalmente. O sea, hay algunas otras variantes, pero vamos a centrarnos ahí, ¿no? Entonces, en cuidados paliativos domiciliarios, en cada comunidad autónoma pues se llama de una manera y se atiende más o menos coordinados con los centros de atención primaria, pues la persona está en su casa y va un equipo de expertos de paliativos y le atiende y en conjunción con el médico de atención primaria. Y habitualmente, pues si la persona puede estar ahí, pues es lo mejor, ¿no? ¿Cuándo está indicado que esté ahí? Pues siempre que necesitamos dos condiciones principales. Una es que tenga cuidadores, que sean buenos cuidadores, un familiar pues que le atienda bien, que le pueda cuidar como corresponde a esa persona. Si el cuidador está agotado, si a lo mejor el cuidador es una persona, el esposo o la esposa,
con una edad mayor y que no puede cuidarle, pues hay que ingresar a esa persona si no puede estar cuidada en casa, ¿no? O que los síntomas y los problemas estén controlados y si se descontrolan y no se pueden controlar, pues hay veces que hay que ingresarle, a lo mejor pueden ser 24, 48 horas o una semana y luego puede volver al domicilio, ¿vale? O sea, no toda persona que ingresa en el hospital es que vaya a fallecer en el hospital, sino que hay veces que hay que controlar y puede volver otra vez a casa si es su deseo y quiere, ¿no? Y luego, pues en el hospital, pues vendrían todas las personas que no pueden estar en el domicilio o bien que les dan el alta en un hospital de agudos y que porque el problema del hospital de agudos ha solucionado, pero sigue, ¿no?, con su proceso y entonces pues vendría al hospital de cuidados paliativos. Así tendríamos como esos dos ámbitos. Otra cosa que hacemos pues es que atendemos lo que llamamos todas las dimensiones de una persona. Yo suelo poner el ejemplo de que si tengo la desgracia de ahora caerme por las escaleras y me rompo un tobillo y voy al traumatólogo, me dice, por ejemplo, si es una fractura sencilla, me dice, dentro de 3 semanas venga que le quito la escayola. Pero el médico, lógicamente, porque no es su cometido, pues no me ha preguntado si vivo en un tercero sin ascensor y cómo me voy a manejar, si vivo sola, quién me va a hacer la comida, quién me va a traer la compra, si tengo niños pequeños y yo soy la persona que les llevo con el coche al colegio en la otra punta de la ciudad, quién va a llevar a los niños al colegio. Bueno, pues hay muchas facetas que consecuencia de esa enfermedad o de ese momento, pues a mí me interfieren, ¿no?, en mi vida. Pero en paliativos, pues intentamos atender todas las facetas de la persona. No solo es el problema físico. Lógicamente, la parte física es la que normalmente es el motivo de la derivación, ¿no?, cuando vienen a paliativos, pues que es una persona pues que está convulsionando, es una persona que tiene vómitos, que no se le pueden parar, es una persona que lo que sea, el problema que sea, ¿no?, que se ahoga, que no puede respirar bien, el problema que sea, un dolor importante, lo que sea. Suele ser la causa principal de ingreso, ¿no? Pero tenemos otras 3 facetas tan o a veces más importantes que solo la física, ¿no? La otra faceta sería la psicoemocional. Hay personas pues que tienen pánico, que están con angustia, que están con miedo a su situación, no aceptan la situación de su enfermedad, ¿no? Entonces, toda la parte psicoemocional nos importa mucho, ¿no? Les puedo contar que esta tarde, antes de venir para acá, he estado con un alumno que vino ayer de otro hospital a hacer prácticas y venía del otro hospital de urgencias, o sea, que venía y podría decir, pues que vengo a aprender a paliativos, ¿no? Y hoy le he preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Dice, estoy impactado, porque con el enfermero con el que estuve ayer haciendo prácticas, una de las cosas que le preguntó a un enfermo fue el decirle, ¿está usted aquí a gusto? ¿Se encuentra bien? ¿Necesita alguna cosa para que le hagamos su habitación más acogedora y se encuentre más tranquilo? ¿No? Y dice, eso jamás, en los 4 años que llevo haciendo la carrera, jamás lo había oído, ¿no? Pues es que nos importa cómo vive el enfermo su enfermedad, ¿no? ¿Qué necesita desde el punto de vista psicoemocional? Pues si acepta, si niega su enfermedad, si está rabioso, si está con paz, ¿no? Todo esto nos importa mucho, ¿no? Cómo vive el enfermo y percibe su enfermedad. El tercer aspecto, no, lo estoy diciendo por orden, no necesariamente es el orden, puede ser alguno que salte el primero, ¿no? Pero bueno, por seguir un poquito algún orden, sería la parte social. Y la parte social tiene también muchísima importancia, porque no somos una isla, ¿no? Entonces, cuando hay un enfermo en un hogar, pues no solo es el enfermo, sino que toda la familia tiene una enfermedad, ¿no? Y repercute pues en todos sus seres queridos. Y hay que ver, normalmente se suele haber lo que llamamos un cuidador principal, que es la persona que normalmente se hace más cargo de ese cuidado, ¿no? Y esa persona suele llevar la carga del cuidado, con lo cual pues tenemos que también atenderle y ver pues cómo está afectando la enfermedad en esa persona, ¿no? ¿Qué necesita?
Desde luego, en el domicilio es súper obligado, porque esa persona es nuestro brazo largo y es nuestro soporte. Si esa persona claudica, si esa persona se rompe, pues tenemos que ingresar a la persona y aunque el enfermo esté súper bien controlado, pues hay que ingresarle, ¿no? A veces nos ha ocurrido de decir un cuidador de estar tan agotado, que decir, pues es que no le he dado las pastillas, es que se queja todo el rato, es que no me deja y me dice que le duele, pero es que yo no puedo ya y no le doy las pastillas, ¿no? Entonces, fijaros qué horror que tengamos que ingresar a una persona que está bien, pero que el familiar está tan agotado que no le está cuidando bien por agotamiento, ¿no? Así que en cuidados paliativos nos importa también mucho cómo vive la enfermedad toda la familia. Y no solo en la repercusión en el cuidado, sino también cómo vive su enfermedad, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, les puedo contar que hemos ido a alguna familia en el domicilio donde había hasta 4 generaciones y era precioso pues ver cómo era la bisabuela la enferma y luego estaba la abuela, la nieta y la bisnieta, ¿no? Bueno, lo he puesto todo en femenino, pero había en masculino y en femenino, había muchos familiares. Y cómo afecta la enfermedad a toda la familia. Y por otra parte, pues es maravilloso cómo aprenden los niños chiquitos pues de cómo cuidan los mayores a sus mayores, ¿no? Yo me parece que es, ahora que estamos aquí en un ámbito de docencia, ¿no?, infantil, pues me parece que es fantástico, es la mejor escuela. Nosotros podemos decirles a los niños que hay que cuidar a los mayores, pero si ellos lo ven, ¿no?, si ellos ya ven que la bisabuela llama y que la abuela va a atenderla o la nieta va a atender a la abuela y con el cariño, eso no hay que decirlo, eso hay que verlo, ¿no?, y eso entra por todos los poros. Entonces, bueno, pues vemos todo esto, ¿no? 2 ejemplos que puedo contar para que hacerlo un poquito más amable, ¿no?, esta conversación. Pues, por ejemplo, tuvimos el caso, voy a cambiar algún dato por la protección de datos, ¿no? Tuvimos el caso de una chica que tenía 18 años con un cáncer cerebral y la madre estaba súper protegiéndola, ¿no?, a esta hija, que no se separaba de la habitación mañana, tarde y noche, ¿no? Tenía también otros 2 hijos y el esposo. Entonces la madre, por ser súper protectora de esta hija, pues casi no dejaba a los demás participar en los cuidados, pero no lo hacía por mala fe, sino por el cariño a su hija, ¿no? Pero esto llevó pues a una crisis en el matrimonio y estaban discutiendo todo el rato. Cuando llegamos allí, les parece que eran las mejores condiciones para que estuviera esa chica cuidada, porque estaban discutiendo el matrimonio continuamente, ¿no? Entonces, pues no era un hogar pacífico, ¿no?, y relajado para atender a esa hija. Bueno, pues de las primeras cosas que hicimos en este aspecto y en este ámbito social, pues fue reunir a toda la familia, a los padres y a los otros 2 hermanos, y ver y que comentaran, ¿no?, entre ellos, pues qué dificultades estaban teniendo, cómo vivían ahora esa situación, ¿no? Por ejemplo, los otros 2 chicos que eran ya mayorcitos, pues dijeron que se sentían abandonados por su mamá, porque estaba todo el rato cuidando a su hermana, pero a ellos ya eran huérfanos de mamá, ¿no? El esposo pues también dijo, es que cualquier cosa que te digo, pues no me escuchas, no me haces caso, solo quieres que se haga lo que tú dices, ¿no? Y era también por el agotamiento de la madre y también por ese desgaste y ese shock que tenía la pobrecita de ver a su hija malita, ¿no? Entonces, pues hicimos varias reuniones de estas hasta que al final, para ayudar entre ellos, ¿no?, a que ellos construyeran su familia, ¿no?, y que vieran de qué manera se podían ayudar. Y al final, pues decidieron que por las tardes y por las noches no iba a cuidarle la madre, ¿no? Por las noches iba a quedar el padre y por las tardes la madre iba a salir con esos otros 2 hijos a dar un paseo, ¿no?, a desahogarse, a pasear, porque la chica estaba bien, ¿no?, estaba tranquila y estaba bien, ¿no? Bueno, pues tuvimos la suerte de atenderles 6 meses, ¿no?, porque a veces también nos llaman a paliativos con muy poquito tiempo. Pues tuvimos la suerte de atender 6 meses a esta familia y a los 6 meses pues el matrimonio estaba muy unido, ¿no? Habían conseguido que la enfermedad no les separara, sino al revés, que les uniera, ¿no? Porque la madre pues también era una excelente persona y cedió y quiso hacer esto, ¿no?, por el bien del resto de la familia.
Así que, pues, esta dimensión es muy importante también en el cuidado, ¿no? En el hospital, un ejemplo del hospital, pues nos ingresó un abuelito que tenía una hija con su esposo y su hijo de 8 años. Pues cuando empezamos a preguntar también por esta dimensión social, cómo vivían la enfermedad, cómo lo estaban llevando, que si tenían alguna dificultad y tal, pues nos dimos cuenta que la persona que más estaba sufriendo era el niño de 8 años, porque en las circunstancias actuales que vivimos, pues el papá y la mamá trabajaban todo el rato y quien había criado al niño efectivamente era el abuelo, ¿no? Entonces era como un segundo padre, quien le había cuidado. Y no moría un abuelo lejano, tal, ¿no? Era casi su padre el que estaba muriendo, ¿no? Y era la persona que estaba más afectada y tuvimos pues que buscar de qué manera los padres le dieran soporte y ayudarle para que se desahogara, para que pudiera contar, para que pudiera conversar. O sea, que nos importa muchísimo pues cómo vive toda la familia la enfermedad, ¿no? A veces también en el hospital, pues como tienen niños pequeños, pues también les comento, ¿no? Por si les ayuda. Pues a veces cuando está enfermo, ¿no? Uno de los padres jóvenes, pues a veces nos dice la esposa o el esposo, ¿no? Tengo un niño de 3 años, tengo un niño de 5 años, le dejo ir a ver a su padre o al abuelo, ¿no? Porque, bueno, antes del COVID, ahora el COVID nos ha trastocado mucho, ¿no? Pero antes del COVID, pues tenemos entrada libre y pueden entrar todos los niños, los adultos, en la hora que sea, hombre, sin que moleste al paciente, ¿no? Pero de forma ordenada y tranquila y que el ambiente en la habitación sea apacible, pues se deja entrar a todo el mundo. Y muchas veces pues nos preguntan, dejamos entrar al nieto o al hijo de 5 añitos, de 3 añitos, de 14 años, ¿no? Y claro, es una gran duda porque le va a ser beneficioso o le va a ser perjudicial el que vaya a ver a una persona que se está muriendo, ¿no? Y nosotros pues normalmente les devolvemos la pelota a los padres, ¿no? Porque los padres son los que mejor conocen a las criaturas, ¿no? Y ellos también que piensan que es lo mejor para ese hijo, ¿no? Pero así de un consejo de forma general, que luego, pues por eso cada niño y cada situación hay que verla, pero podría ser que es lo que los niños quieren, ¿no? Porque puede ser tan agresivo el meter en una habitación a un niño que no quiera, como al revés, el prohibírselo, ¿no? Yo a veces que doy clases en la universidad, pues he preguntado a estudiantes de grado de enfermería, ¿no? Cuando es la primera clase, el primer día, ¿no? Y gente pues de 18, 19, 20 años, les pregunto pues si han tenido algún familiar que ha fallecido, si lo han visto y tal, ¿no? Y casi siempre en alguna clase pues tiene esa edad, ¿no? Y que casi se echa a llorar y dice, es que no me dejaron ir a ver a mi abuelo cuando se moría, ¿no? Y ¿por qué lo hicieron, no? Y yo quería ir a verle, quería verme despedido, ¿no? Y lo tienen un poco como trauma, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que preguntarles. Y de la misma manera, o sea, conozco a gente que me ha dicho, pues yo con 14 años se murió mi abuelo y dije que no quería ir a verle, que quería conservar en su imagen la imagen que tenía de él y no quería, ¿no? Entonces me parece que ya pues son personas pues que hay que respetar ese deseo, ¿no? Y siempre acompañarles, por supuesto que si es con un niño de 5 añitos que quiero despedirme de papá o quiero despedirme de mamá, pues hay que acompañarles, ¿no? Pero ellos normalmente, a no ser que tengan una imagen corporal muy afectada, ¿no? Y que sea impactante, pero si la persona está serena, está tranquila, da mucho consuelo, ¿no? El ver a la persona enferma, ¿no? Y ver la realidad. La incertidumbre es una de las cosas que más angustia nos produce a las personas, ¿no? A lo mejor me estoy entreteniendo mucho en el aspecto social, pero es que me parece muy importante. Otra de las cosas que también trabajamos en este aspecto, en la dimensión social, pues es el dar la información al paciente y que el paciente tenga la información que necesita, digo, es en el aspecto psicoemocional, si queréis, y social, y que la familia también esté de acuerdo, ¿no?
En otros países anglosajones, sobre todo de corriente anglosajona, pues se le da la información de su enfermedad y de cómo está el paciente al interesado, y el interesado dice, pues solo me lo dice a mí, no quiero que se lo diga absolutamente a nadie y yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y a mí me parece un poquito de pena, ¿no? Porque si es una información dura, pues es mejor compartirla, ¿no? Y es mejor que tener a un ser querido. En nuestra cultura latina hemos optado muchas veces por todo lo contrario, ¿no? Por decírselo, que el médico se lo dice al familiar y el familiar opta, pues que no se lo decimos al abuelito, no se lo decimos a la mamá, no se lo decimos y ya está, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces vemos sufrir muchísimo a los enfermos que quieren saber lo que les pasa, ¿no? Entonces, pues es un arte, el arte de informar y el de dar malas noticias, ¿no? Yo me acuerdo de una médico paliativista, pues que decía que a veces no importa tanto saber que estoy enfermo de las células alfa o de las células beta o de las células gamma, ¿no? Digo por poner letras griegas. Pero sí que es importante que el paciente sepa que su enfermedad es grave, que está avanzando y que es incurable. Y esto hay que hacerlo de forma progresiva, de forma que la persona lo admita y, por supuesto, que la persona tenga interés en saberlo, ¿no? Si la persona no sabe, pues no quiere saber, pues se le respeta y no hay que informarle. Pero sí, como decía esta doctora, pues aunque usted no quiera saber el diagnóstico, ¿no? La enfermedad base, pero que sepa que su situación, pues es grave y que la enfermedad está avanzando, ¿no? De esa manera, pues la persona puede arreglar papeles, puede conversar, puede hablar de lo que quiera, ¿no? Y es muy importante que conozca su situación, ¿no? No a lo mejor tanto el diagnóstico, el pronóstico, me queda un mes. A veces hay personas que nos lo dicen, cuéntemelo, y otros que no quiero saber, pues perfecto, o sea, se le respeta lo que quiera, ¿no? Pero abrir, ¿no? Y a veces la familia no quiere decir el diagnóstico por no darle una mala noticia, ¿no? al enfermo. Pero si el paciente lo pide, tenemos que hablar también con esa familia y convencerles para decirle lo que esa persona pueda admitir, lo que esa persona pueda ir recogiendo, pero si lo demanda es obligado conocer la realidad, ¿no? Porque todos tenemos nuestro derecho. Yo hace unos meses, pues a un amigo de mi padre le dijo el oncólogo que le tenía que dar una mala noticia, y para mí lo hizo excelentemente bien, porque le dijo, le traigo una mala noticia. ¿Se lo puedo decir a usted o se lo puedo decir? Yo creo que hay que apagar un micrófono. No sé si tú, Lourdes, que eres la administradora, a lo mejor lo puedes apagar. Bueno, pues hay un poquito de eco. Perdón, creo que hay una que se llama María E, que lo tiene encendido. María E. Bueno, pues, pero ya por lo menos no hay eco. Bueno, pues le dijo este médico al enfermo, le traigo malas noticias, ¿quiere que se lo diga a usted? ¿Quiere que se lo diga a su familia? ¿Quiere compartirlo, ¿no? Y el amigo de mi padre le dijo, sí, por favor, dígaselo a mi mujer que entre y nos lo dice a los dos, ¿no? Y este señor pues era muy libre, ¿no? De decir, pues me lo dice a mí y yo ya se lo diré a mi mujer y tal, o se lo dice a mi mujer, yo no lo quiero saber. Entonces me pareció que puede ser una forma muy buena de abordar, ¿no? Pero todos tenemos, con nuestros momentos difíciles en la vida, tenemos pues que desahogarnos, tenemos que contar las cosas, ¿no? Entonces, a veces, pues cuando la familia no ha querido decirle el diagnóstico a un paciente y el paciente lo pide y lo pide, a veces nuestros psicólogos nos dicen que son como dos personas que están sufriendo en dos habitaciones separadas, ¿no? Y lo que hay que abrir es esa puerta de comunicación, porque están llorando la familia por un lado y el paciente por otro, ¿no? Y es un sufrimiento añadido a lo que ya
ahí. Entonces, si abrimos esa puerta de comunicación, pues las familias y el paciente pueden llorar juntos, pueden compartir juntos, ¿no? Todo esto son generalidades, luego hay que ver cada persona y cada situación singular, ¿no? Pero estas pinceladas me parece que a veces pueden ayudar, ¿no? Bueno, y ya de la parte social, que a lo mejor me estoy entreteniendo mucho, pero me parece que es muy bueno que lo hagamos, estaría luego el duelo, ¿no? Entonces, cuando un familiar, cuando el paciente ya ha fallecido, pues también hacemos el seguimiento del duelo, ¿no? Porque queremos que esa persona que ha tenido ya una pérdida, pues que normalice su situación lo antes posible y lo mejor posible. La herida va a estar ahí y un duelo es un duelo, ¿no? Pero si hemos trabajado con esa familia, ¿no? Pues eso facilita que luego cuando ocurra, ¿no? El fallecimiento, pues que la situación se normalice lo antes posible, lo mejor posible, ¿no? Y que no ocurra un duelo patológico, que es, pues imagínense, a los 5 años de haber fallecido un ser querido, que la persona esté llorando y lo viva como el día siguiente del fallecimiento, ¿no? Pues eso no es un duelo normal, ¿no? Ahí está ocurriendo algo que está impidiendo a esa persona tener su vida normalizada a los 5 años de haber tenido ese fallecimiento, ¿no? Y la cuarta faceta, no hemos dicho la física, la psicoemocional, la social, y la cuarta faceta que tendríamos que también valoramos, pues es la espiritual, ¿no? Yo a veces les digo a los estudiantes, pues que cuando si a alguno de ellos les tocase un viaje, ¿no? Gratuito a la otra punta de la Tierra, por ejemplo a Australia para este verano, y con todo pagado, ¿no? Y les digo, a ver, ¿qué prepararíais de aquí al verano, ¿no? Y me dicen, pues todo lo que meterían en la maleta, la guía para visitar museos o para visitar cosas, donde podrían ir a conciertos, donde podrían, ¿no? Y yo digo, pues es que en todo viaje tenemos esa expectativa, ¿no? Y vamos queriendo prepararlo lo mejor posible, ¿no? Pues todos estamos en el viaje de la vida, ¿no? Y nuestros pacientes están ya subidos en el avión. Y también se preguntan, ¿no? ¿Qué llevan en la maleta, ¿no? ¿Qué han hecho de bueno en esta vida y qué han dejado de hacer? Hay una enfermera en Australia que justo ha profundizado en estos puntos, ¿no? Y dice que hay muchos pacientes que se duelen de no haber querido más a su familia y de haberse como mostrado, ver las cosas importantes de la vida, ¿no? Y como que a veces pues se han preocupado de cosas superfluas sin ninguna importancia, lo que han luchado por una tontería y que ahora se dan cuenta de la verdad de las cosas, ¿no? Bueno, pues muchos pacientes pues se preguntan, ¿no? Las cuestiones fundamentales que nos las planteamos en la adolescencia, pues se la plantean aquí, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué vida tengo? ¿Estoy orgulloso de mi vida o no estoy orgulloso de mi vida? Y ahora cuando me muera, ¿dónde voy a ir? ¿Quién me va a recibir? A todos los que son creyentes pues les ayuda mucho, ¿no? El decir, pues ahora me abrirá las puertas del cielo la Virgen, me dará un abrazo, veré a mis padres, estaré con este ser querido que falleció, cómo será el cielo, ¿no? Y les llena de ilusión y de esperanza, ¿no? También todos pues tenemos el deseo de perdonar y de ser perdonados. Si al final de cada día, ¿no? Podemos decir, pero hoy ¿quién me mandará a mí haber hecho esto, ¿no? O ¿por qué habré dicho esto, tal? Y me pesa, ¿no? Cosas que he hecho mal en el día, pues cuando estoy en el final de la vida, pues se me pasa toda la vida como una película y muchos pacientes así lo manifiestan. Y tienen esa necesidad de pedir perdón, ¿no? Entonces, pues, a sus seres queridos, a veces, pues, si no tienen esa oportunidad porque no está cerca, pues les decimos que lo escriban, que lo graben, intentamos, pues, ahora con todas las videoconferencias y con tal, pues, que puedan ponerse en contacto, pues, con seres queridos, ¿no? Quieren pedir perdón a las ofensas que hayan hecho, ¿no? Y hay ejemplos muy bonitos, ¿no? Hay una señora que su hermano estaba en Argentina
y es que no me puedo morir, o sea, le podemos ver con problemas físicos, puede estar respirando mal, puede tener fiebre, y lo único que quiero es contactar con este hermano mío, quiero pedirle perdón, ¿no? Quiero morirme en paz con él. Entonces, esa necesidad de pedir perdón y de ser perdonados es más acuciante, si cabe, pues en el final de vida. Y también, pues para los creyentes, lógicamente, pues el sacerdote les da mucho consuelo, ¿no? Y nosotros tenemos unos capellanes estupendos y es que hacen lo que sea por aliviarles, ¿no? El que es andaluz, alguna vez tenemos también enfermos andaluces, pues van con el flamenco, van con no sé qué y les animan un montón. ¿Qué es lo que esta persona necesita? ¿Qué es lo que a esta persona le ayuda? Pues esto, ¿no? Y tienen esa relación de cercanía y eso facilita que si quieren recibir los sacramentos, pues se les facilita. El que no los quiere recibir, pues se les respeta, por supuesto, y no lo recibe, ¿no? Pero ayuda tanto, ¿no? El pedir perdón también a Dios de las cosas que hemos hecho, que da una paz increíble, ¿no? Bueno, pues hemos hecho así como un repaso por lo que serían todos los cuidados paliativos, porque lógicamente lo prioritario, que a lo mejor no me he entretenido mucho, es lo primero por lo que ingresa, ¿no? Los problemas físicos, pero luego tenemos otra serie de cuestiones muy importantes que abordar, ¿no? Entonces ahora vuelvo al principio a los problemas físicos y toco pues un poquito la sedación, ¿no? Y el control de los síntomas, pero no quería centrarme en eso sin ver un poquito la globalidad de lo que son los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, y a todo esto, pues para atender a estas personas, pues lógicamente necesitamos que tener un gran equipo. Cuidados paliativos no se entiende si no hay médico, enfermeras, auxiliares, celadores, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, los capellanes, los farmacéuticos, hasta las señoras de la limpieza, ¿no? Que muchas veces hay enfermos que se desahogan con ellas y les cuentan. O sea, todo el equipo tenemos que estar unidos para atender a la persona integralmente, ¿no? Bueno, pues entonces de los síntomas, y los problemas físicos por los que vienen las personas a cuidados paliativos, pues se pueden aliviar prácticamente todos en su totalidad. No quiere decir que la persona esté pues sana, porque lógicamente tiene una enfermedad avanzada e incurable. Entonces, pero son tolerables, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues justo porque se están desarrollando mucho los cuidados paliativos y conviene que estudiemos, investiguemos, pues por ejemplo tenemos una escala en donde miramos los síntomas principales, ¿vale? Entonces hay 10 síntomas principales y vamos preguntándoles, por ejemplo, pues decimos de dolor, si el dolor 0 es no tener nada, ninguna molestia, estar absolutamente bien, y 10 es un dolor insoportable, dígame usted qué dolor tiene, ¿no? Y la persona pues nos puede decir pues un 2. Bueno, pues es una molestia, ¿no? Es algo que esa persona lo tiene ahí, un run run, pero no le es molesto, ¿vale? Pero si una persona viene al hospital y nos dice tengo un dolor de 9, tengo un dolor de 10, o incluso vienen a veces y nos dicen tengo un dolor de 12, pues eso es lo primero que tenemos que aliviar, lógicamente, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que trabajar. Entonces, hoy por hoy, con los medios que tenemos, pues todos los síntomas intentamos, pues por supuesto que estén pues por debajo de 4, ¿no? Y eso es lo que digo 4 por decir un número, ¿no? O sea, que estén pues en torno a que sea algo tolerado, que sea algo pues que la persona tiene esa molestia, pero bueno, puede salir a pasear, puede estar en la habitación tranquilo, puede estar haciendo su vida más o menos normal. Y con la medicación, con todas las posibilidades que tenemos, pues esto se puede alcanzar, pero por eso pues a veces requieren de expertos que estemos preparados y que conozcamos pues todas las armas que tenemos a nuestro alcance para poder atender a estas personas, ¿no? Yo a veces suelo poner el ejemplo del cáncer de pulmón. Imagínense que tengo esta capacidad pulmonar
y que mi cáncer de pulmón me va comiendo mi pulmón y me quedo así, ¿no? Me quedo con muy poquita capacidad pulmonar y cada vez me ahogo más, me ahogo más, me ahogo más, ¿no? Entonces, pues desde el principio pues me han estado poniendo todos los tratamientos que están al alcance, ¿vale? Pues tengo oxígeno, tengo broncodilatadores, tengo todas las medicinas que conocemos y que tenemos en la actualidad para que esa persona no se ahogue, ¿no? Pero la enfermedad sigue avanzando. Entonces podemos hacer, lo prioritario sería hablar con el paciente, ¿no? Y que nos vaya diciendo, pues en ese de 0 a 10, en esa sensación de ahogo, pues qué tiene, ¿no? Pues a lo mejor nos puede decir, pues tengo un 4, tengo un 5, o tengo ya un 8, tengo un 9, ¿no? Si intentamos pues que siempre esté lo más confortable posible, que lo tolere bien, ese es nuestro objetivo principal. Pero si la enfermedad sigue avanzando, pues le podemos hablar con él, y digo él o ella, y decirle, puede llegar un momento en el que la medicación no sea suficiente porque la enfermedad sigue avanzando, ¿no? Le gustaría que en ese momento en el que veamos que no se puede controlar y que a usted le está produciendo un gran sufrimiento, le podamos dormir, ¿no? Y normalmente pues las personas dicen, pues sí, cuando sea una respiración insoportable que no puedo tolerarla, pues me gustaría que me durmiesen. Y eso sería la sedación, ¿no? Entonces, ¿cuándo se seda a una persona? ¿Cuándo está indicado sedar a una persona? Cuando tiene un sufrimiento insoportable que con los medios habituales y ordinarios que tenemos y por expertos, lógicamente, de cuidados paliativos, pues no se puede controlar ese síntoma, ¿vale? Es una indicación clínica igual que tengo una indicación clínica de un antibiótico. Yo a veces les digo a los alumnos que doy clase, si yo ahora que me encuentro sana fuese a un médico sensato y le dijese, deme una caja de antibiótico, y el médico me podía decir, ¿por qué? Y le digo, porque lo quiero probar, es que quiero saber cómo se siente uno con un antibiótico, ¿no? Pues un médico sensato me diría, pues no te doy el antibiótico porque no tienes indicación de antibiótico. Pues la sedación tiene sus indicaciones, ¿vale? Si esa persona que está con esa respiración difícil le ponemos una medicación específica y respira bien, pues no hay que sedarla. Si esa persona que está así le aumentamos un poquito el oxígeno, le aumentamos la medicación y se controla y no se tiene esa sensación de ahogo, no hay que sedarla, porque tiene que ser cuando no haya otro medio que conozcamos y que esté a nuestro alcance y por un médico experto, ¿no? Y en un tiempo prudencial, entonces es cuando hay que sedar. Entonces, ahora mismo, con la ley de la eutanasia y con todas estas normas, a veces se dice que la sedación es un derecho. Bueno, pues tengo el derecho a la sedación de la misma manera que tengo derecho al antibiótico, si está indicado, ¿no? Si yo estoy tranquila, ahora no me tienen que sedar, ¿no? A veces nos llama y la familia nos dice, es que se está dando cuenta que se está muriendo, pero yo veo a una persona tranquila, imagínense que le veo cerrado los ojos, que respira tranquilo. ¿Esa persona necesita sedarle? No, esa persona está tranquila, está apacible, ¿no? No necesita sedación, no estaría indicado sedar. A lo mejor hay que cogerse a esa familia y atenderla y ayudarla porque está sufriendo especialmente, ¿no? Pero que una persona esté consciente en el final de la vida no es ningún problema. Si está tranquila, está apacible, pues es bueno, ¿no? Que oiga, que sea consciente y que se despida de sus seres queridos, ¿no? Así que la sedación estaría indicada cuando hay un síntoma, lo que técnicamente llamamos refractario, es cuando hay un síntoma que no se puede controlar de ninguna otra manera con los medios ordinarios que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Por ejemplo, este ejemplo que he dicho del cáncer de pulmón, pues estaría indicado sedar a esa persona. Entonces, ¿cuándo se le seda? Cuando el síntoma sea insoportable para esa persona. Si la persona lo tolera y está bien, pues fantástico, pues que siga así, ¿no? Yo suelo preguntar también cuando doy clase a los estudiantes, les digo, ¿la cárcel quita la libertad a las personas como hombre? ¿Quita la libertad? Y no quita la libertad, ¿no? O sea, yo sigo siendo libre, puedo compartir mi bocadillo con otro compañero de celda o le puedo dar una bofetada. Sin embargo, lo que la cárcel no hace,
lo hacemos nosotros con la sedación. Fíjense que dormimos a una persona y le quitamos la libertad, el tesoro más precioso que tiene el hombre. Ya no va a poder pensar, ya no va a poder querer, ya no va a poder decidir. Entonces, dejamos a una persona dormida, con lo cual tiene que estar muy justificado, ¿no? Y hoy por hoy no está probado que la sedación, cuando está así bien indicada, pues acorte la vida. Ahora con el COVID, desgraciadamente, sobre todo en marzo, ahora ya está la cosa más controlada, pero en marzo hubo personas que murieron en el COVID ahogándose, los pobrecitos, algunos sedados y otros sin sedar. Y se estudió en los que se pudo, pues que no había diferencia, o sea que fallecían todos más o menos igual, sedados que sin sedar, unos dormiditos y otros desgraciadamente no dormiditos, ¿no? Porque eso sería, habría sido indicación de sedarles para que no muriesen con esa sensación de ahogo. Quiere decir que el inconveniente ético principal de la sedación es, primero, que se ponga cuando no está indicado, ¿no? Si yo estoy tranquilo, estoy apacible, que me quiten la conciencia y si no estoy en el final de vida, pues lógicamente me va a cortar la vida, pero porque no estoy en el final de vida. Si estoy en el final de vida, me voy a morir de mi enfermedad, no de la sedación, ¿vale? Si no está indicada la sedación, pues lógicamente acorta la vida. Pero si está indicada, no acorta la vida. La persona se va a morir de su enfermedad, ¿vale? Y puede morirse una persona sedada pues en 2 horas o puede fallecer en 5 días. O sea, porque se está muriendo de su enfermedad, no de la sedación, ¿vale? La sedación no tiene nada que ver con la eutanasia. La eutanasia es poner una inyección letal a una persona para asesinarla. Eso es la eutanasia, ¿vale? Y hoy en día tenemos todos los medios en cuidados paliativos para que una persona muera en paz y tranquila con los cuidados paliativos, ¿vale? Porque queremos que estén controlados los síntomas y si hay alguno que esté descontrolado y que no se puede controlar de ninguna manera, pues para eso le sedamos, para eso la dormimos y la dejamos tranquilita, ¿vale? Pero no está justificada la eutanasia. La eutanasia es asesinar a una persona a través de una sustancia letal, la misma que ponen en el corredor de la muerte en Estados Unidos a los que quieren quitarles la vida, pues es lo mismo, ¿no? Entonces es quitar la vida a una persona asesinándola. En el contexto de una enfermedad, en el contexto de enfermedad, pero es quitarle la vida a una persona, ¿no? Es asesinarla. Bueno, pues como ya me he extendido mucho, yo por mí lo dejaría y que pregunten, porque a lo mejor hay alguna duda que preferiría aclarársela antes de yo seguir pues contándole más aspectos del final de vida. No sé si con esto, con lo que he dicho hasta ahora, pues les he aclarado algunos puntos. Si quieren pueden quitar el mute del micrófono y hablar y preguntar. Hola, buenas tardes. Encarni. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Encantada. Mi nombre es Alida de Aro. Soy madre del Colegio Ave María. Mira, Mucho gusto. Bueno, primero, ante todo, felicitarte por tu ponencia. Me parece que eres una gran profesional y por la forma de exponer, pues, una gran persona. Y, muchas gracias. Dice mucho de ti. Bueno, yo veo que la visión holística del paciente, vosotros la lleváis a término en todos los sentidos y bueno, a nivel general, en la medicina, pues todos esos aspectos también se tendrían que contemplar en todas las especialidades médicas. Por supuesto. Porque cada uno en su sentido Ámbito. y a su manera, pero es algo que no se tiene en cuenta en muchos pacientes en diferentes especialidades, perdón, es que estoy aquí con el portero y bueno, pues eso, reivindicar eso, que se tiene, que soy ejemplos a seguir, soy un ejemplo a seguir, vosotros. Y nada, pues nada, felicitarte por eso, por todo lo que has contado, que me ha parecido estupendo y maravilloso. Enhorabuena. Pues lo que hay que luchar es porque haya
toda la persona al final de vida que necesite cuidados paliativos la tenga. Yo digo, por ejemplo, igual que ahora mismo hay pediatras, ¿no? Y cualquier mamá, cualquier papá que tenga su niño malito, pues va a decir, le llevo al centro de salud y le van a atender un equipo de pediatría. Pues de la misma manera necesitamos que toda persona que necesite cuidados paliativos, ya he dicho que no todos los que estén en final de vida necesitan paliativos, pero el que lo necesite, pues que tenga su equipo de referencia y que a la vez se reconozca la especialidad, porque hoy por hoy no está reconocida, entonces pues cualquier persona, cualquier profesional puede optar por esa plaza y sin estar formado, ¿no? Entonces, es dos cosas que es muy necesario que todos luchemos para que tengamos cuidados paliativos en todos los sectores de la sociedad y a la vez profesionales bien formados. Una pregunta. ¿Hacéis voluntariado con niños adolescentes o con, bueno, ahora en los tiempos que estamos, no, pero digo antes, ¿no? Es decir, ¿iban chicos jóvenes para ayudaros, pues para hacer acompañamiento y además es bueno que vayan o... Sí, tenemos voluntarios. Ahora mismo, pues no puede ser por la pandemia, pero antes sí. Y lo que sí que pedimos a los jóvenes que tengan 18 años y si son menores de edad, pues tienen que venir en grupos y con un tutor. Entonces, pues por ejemplo, pueden hacer manualidades, o los enfermos que estén mejor, pueden hacer, pues cantarles, pueden hacer alguna actividad grupal con ellos. Y ya más de 18 años, pues les formamos, porque ahí ya van a lo mejor más individualmente, aunque a veces van por parejas, pero bueno, si no van más individualmente, pues para que estén preparados, para que sepan cómo ayudar, para que no sean imprudentes y justo no ayuden al paciente, sino que lo compliquen. Entonces, bueno, pues les formamos y van. Y la verdad es que ayudan muchísimo. Hay pacientes que por las circunstancias ahora familiares, que a veces pues todos trabajan o que no pueden ir a verles, pues a lo mejor pasan toda la mañana mirando al techo de la habitación, ¿no? Y si va un voluntario y pueden salir a pasear, ¿no? En esta querida España, que tenemos un sol espléndido y que nos gusta tomar el aire y el sol, pues es que eso es terapéutico, ¿no? Hace 2 años vinieron un grupo de holandeses y se quedaban admirados. No sé si vinieron por noviembre o no me acuerdo qué fecha vinieron, pero que en Madrid hacía un sol precioso y estaba todo y decía, es que aquí se cura la gente solo con salir a dar un paseo. Digo, efectivamente, es que ayuda mucho, ¿no? Entonces, los voluntarios, el que puedan acompañar a un paciente, porque un paciente solo no puede salir de la planta, pero si hay un voluntario, sí, entonces ayuda muchísimo, ¿no? La conversación, el sentirte atendido como persona, entonces hacen muchísimo los voluntarios. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quería preguntar su opinión personal y profesional, lógicamente, sobre el testamento vital que algunas personas defienden o utilizan para, esa, entre comillas, libertad personal a la que antes aludía, que algunas veces puede ser mal entendida. Esto ya es una opinión personal mía, en referencia a esa muerte digna que también se pide, entre comillas, y cómo en algunos casos pues puede llevar a situaciones pues moralmente complicadas desde el punto de vista de un cristiano. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Pues, a ver, yo hablo según estamos ahora mismo, ¿vale? Antes de la ley de la eutanasia. Luego, cuando venga la ley de la eutanasia, tendremos que, a lo mejor, tomar otras medidas. Ahora mismo, a día de hoy, pues las voluntades anticipadas tiene un pro y un contra. Para mí, lo positivo que tiene es que toda persona que no tenga un esposo o una esposa o unos hijos que realmente sepan el querer de los padres, yo puedo nombrar un representante legal que es la persona con la que yo me identifico que va a respetar mi voluntad, ¿vale? Entonces, para mí eso es lo mejor que tiene. Y entonces yo digo, pues yo quiero, imagínese que quiero donar los órganos o no quiero donar órganos.
quiero que no me gustaría entrar en cuidados intensivos, o sí me gustaría, o tal. Entonces, que esa persona conoce mis deseos y mis gustos y va a ser como el interlocutor. Si yo tengo mi esposo o mi esposa, es que pues está ya más claro, ¿no? Pero si no tengo esa persona de referencia, entonces en nombrar un representante legal me parece que puede ser una buena cosa para que decida por mí. Esto es en el caso de que yo pierda la consciencia, porque si yo estoy consciente, en todo momento me van a preguntar a mí, me van a decir a mí, ¿no? Entonces, en cuidados paliativos tenemos una cosa que es muchísimo mejor, que es lo que he comentado antes con la sedación, que es la planificación adelantada. Normalmente en paliativos sabemos los problemas que pueden ocurrir. Entonces, como he dicho antes, por ejemplo, la persona que tiene ese cáncer de pulmón, pues es que estamos viendo que cada día respira peor, luego eso va a ir a más y va a llegar un momento en el que, a no ser que fallezca antes, pues que se va a ahogar. Entonces, vamos a hablar con esa persona si quiere la sedación, cuándo la vamos a establecer, porque a lo mejor esta persona se está ahogando, pero dice, no, tengo a mi hijo en Estados Unidos, hasta que no venga mi hijo de Estados Unidos no quiero que me sedéis, aunque me esté ahogando, pero yo quiero esperar consciente a mi hijo. Entonces, si la persona está consciente, lo que intentamos hacer con él o con ella es la planificación adelantada de las voluntades, que yo pienso que es una de las mejores cosas que podemos hacer en paliativos, ¿no? Hablar con esa persona de los problemas que vemos inminentes y que vemos ahí, que están a la vuelta de la esquina, que probablemente van a ocurrir, y vamos a hablar con esa persona que quiere que hagamos, ¿no? Con respecto a mis voluntades, a día de hoy, por ejemplo, yo misma con mis voluntades, pues es que yo digo, ¿qué sé yo? Si vivo 40 años, ¿qué pasará dentro de 40 años? ¿Qué adelantos y qué técnicas habrá? Entonces, yo ahí sí que lo veo un poquito absurdo el decir, pues es que quiero que me hagan o no me hagan, porque qué sé yo lo que puede ocurrir, ¿no? Les puedo contar una anécdota que nos dijo un médico en un congreso en Valencia, muy simpático, que dijo que cuando él estudiaba carrera, su abuela le dijo, fulanito, estás estudiando para medicina, te voy a decir una cosa, yo no quiero morir en el hospital, cuando yo esté malita me dejas en casa, ¿está bien? Sí, abuela, en casa. Pasaron los años y él se hizo ya médico y su abuela todos los años le decía lo mismo, que no me lleves al hospital, que yo me quiero morir en casa. Y él dijo, sí, abuela, por supuesto. Llegó un día en el que la abuela se estaba ahogando, tenía una insuficiencia cardíaca y respiratoria, se estaba ahogando y llamó corriendo a su nieto. Y su nieto vino y la auscultó y dijo, abuela, estás muy malita. Y la abuela estaba consciente, quedas aquí en casa, te puedes morir. Si te llevo al hospital, puedes morirte o podemos intentar salir adelante. ¿Qué hacemos? ¿Y qué dijo la abuela? Llévame al hospital, llévame al hospital. Bueno, pues la voluntad de ella había sido morirse sí o sí en casa. Y a lo mejor si hubiera estado inconsciente, a lo mejor el nieto hubiera dicho, pues la dejamos aquí en casa, ¿no? Porque ha sido su voluntad, yo la respeto. O podía haber dicho, pues es que veo bastantes posibilidades de llevarla al hospital. A lo mejor fallece en el hospital, pero veo bastantes posibilidades de que sacarla adelante. Voy a llevarla al hospital porque voy a intentar por todos los medios que no la veo con una situación final y voy a intentar, aunque a lo mejor fallece, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro de cuando sea nuestro momento final? Pues, hombre, hay cosas que a lo mejor podemos tener claras. Pues quiero donar o quiero no donar o quiero tal. O no quiero que se hagan medidas súper extraordinarias. Yo quiero morir con mis seres queridos y que no quiero morir llena de tubos y lleno de tal. Pues hay cosas como generales que yo puedo decir, ¿no? Pero yo pienso por eso que es mejor nombrar un representante legal si quiero hacer las voluntades anticipadas y puedo decirlas como las cosas así generales, pero los pormenores, pues es que lo veo un poquito absurdo, ¿no? Que pueda ocurrir. Alguna vez yo he trabajado antes de esto en cardiología y había veces que decía algún paciente, pues si yo tengo una parada cardíaca, por favor no me hagáis resucitación, por favor, no. Y alguna vez, pues sin saber este querer de los pacientes, les reanimábamos y luego nos daban miles de gracias, ¿no? Porque decían, ay, qué bien que me habéis hecho la reanimación y que sigo aquí viviendo. Entonces, hacer las medidas ordinarias, ¿no? Pues es buscando el bien de ese paciente. Entonces, hacer lo ordinario es obligado también por los profesionales. Lo extraordinario, pues hay que pensar si es bueno para esa persona, si es aconsejable y también cuáles serán sus deseos, lo extraordinario, ¿no? Lo ordinario me parece que es obligado a hacerlo.
Entonces, bueno, pues ahí está. Cuando venga la ley de la eutanasia, por lo mismo tenemos que decir, hacer el testamento vital y decir, yo la primera no quiero que me quiten la vida. O sea, yo quiero morirme de muerte natural cuando me toque. Ni alargarla ni acortarla. Cuando me toque, eso es lo que deseo para mí, ¿no? Y lo digo aquí así también en público por si acaso me ocurre antes y pierdo la conciencia. Pues yo quiero la muerte natural cuando me toque. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Pues nada, si no hay más preguntas. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y deseo haber ayudado, ¿no?, a comprender algunos aspectos. Y a mí me parece así, lo digo como broche de oro, que a lo mejor esta eutanasia ha venido porque no hemos sabido ni transmitir y a lo mejor vivir el sentido del cuidado, ¿no? A mí me parece que el tener un enfermo en casa, en el hospital, es agotador muchas veces, pero es un tesoro, ¿no? Entonces, el decir, madre mía, te ha tocado, vaya carga que te ha tocado, pues se ha visto a veces el cuidar a otra persona, pues eso, ¿no?, como algo negativo, una carga, ¿no? Y me parece que tenemos que en la sociedad cambiar la cultura y ver como un orgullo la posibilidad de cuidar a los demás, aunque lógicamente pues tendremos que pedir ayuda a los servicios sociales, tendremos que pedir todo lo que podamos porque somos humanos y nos agotamos, ¿no? Pero si conseguimos que esto, la cultura del cuidado vuelva a nuestra sociedad, pues no tiene cabida la eutanasia, ¿no? No tiene cabida el eliminar a ninguna persona. Entonces, bueno, pues es una labor que me parece que tenemos por delante y que tenemos que sembrar a nuestros hijos, a los nietos y a todo el mundo que tengamos a nuestro alrededor, el decir la importancia que tiene el cuidar a las personas. Pues muchísimas gracias, Encarna. Yo creo que nos ha servido a todos muchísimo y sobre todo nos va a servir para poder dar respuestas cuando nos vengan preguntas sobre esta nueva ley que está casi aprobada, ¿no? Y, claro. Y bueno, yo creo que nos va a servir a todos. Regina tiene una pregunta. No sé si... Regina. Sí. Sí, no era una pregunta en sí, era que me gusta mucho y que, como dice Lourdes, ahora estoy mucho más capacitada para afrontar este tema. Yo soy joven y es verdad que en mi ámbito muchas veces hacer las cosas fáciles, quitarse del medio el problema o evitar muchas cosas, y siempre me veo así un poco como que estoy sola en muchos aspectos. A mí me han criado de esta manera y me gusta. Entonces, me ha gustado mucho. Pues nada, tienes una gran labor por delante de difundir lo importante que es que podamos cuidar, ¿no?, a nuestros seres queridos. A veces te sientes sola porque es verdad que la sociedad ha cambiado y quizás la gente pues está acostumbrada a otras cosas, y me ha gustado un montón para así poder expresarme y poder dar pues mi opinión con mejor argumentos. Fenomenal. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y nada, si alguna cosa necesitáis o venís a Madrid, cuando pase un poquito el COVID, pues podéis venir a visitarnos y encantados de poderos atender. Muchas gracias, Encarnación. Muchas gracias. Muchas gracias, a vosotros. Encarna, muchas gracias. Gracias a vosotros.